Hola hermanos, el día de hoy 11 de agosto del 2025, es lunes de la 19ª semana del tiempo ordinario, pero todos los 11 de agosto celebramos a Santa Clara de Asís. Chiara Schiffi, ese fue el nombre con el que fue bautizada, Chiara, evidentemente en italiano. Nace el 16 de julio de 1194, quiere decir que era 13 13 años, 12 años menor que San Francisco de Asís. Digo eso porque hay algunos que quieren hacerlas aparecer a veces como que si fuera la novia de Francisco. O sea, una cosa más simpática. Pero bueno, su papá se llamaba Favorino, su mamá se llamaba Hortolana. eh, Eran de las familias de Abolengo, de ahí de Asís, ¿no? Ella era la mayor. Aparte de Clara, habían otros hermanos, tres hermanas, Renenda, Inés y Beatriz. Beatriz va a estar con ella prácticamente al final, también de cuando ella está por morir, y va a morir ya de 50 y tantos años, porque muere en 1253. Y tenía un hermano que se llamaba Bosón, algo así. Bueno, ya les digo, el papá tenía título de conde, cuidado, o sea que se trataba de una persona muy, muy importante. Bueno, resulta ser que ella conoce a Francisco porque lo oyó predicar en la iglesia de San Rufino en 1211 más o menos. Y se da cuenta pues que efectivamente el modo de vida que ella estaba llevando no era el Señor quería para ella, ¿no? Y entonces había dos de los franciscanos, de los frailes menores, que eran familia de ella. Y entonces estos dos son los que de alguna manera la llevan a encontrarse con Francisco. Y lógicamente él había oído hablar de ella y ella, lógico, lo había visto predicar y había oído hablar de él. Y entonces se vuelve Francisco como el guía espiritual de ella y empieza el proceso de, llamémosle conversión, pero no es propiamente una conversión, porque Chiara era una muchacha de fe. Y pues para el Domingo de Ramos del 1212 se va de la casa, llega a la porciúncula, y ahí en la porciúncula entonces hace votos, junto ahí rodeada de los frailes menores, y él, ya les digo, el signo más interesante, era una mujer hermosa, era una mujer muy hermosa, y le cortaron los cabellos, piensen ustedes el signo precisamente del desprendimiento, y le pusieron allá sencillamente un hábito de esos toscos que tenían, un sayal que tenían ahí los franciscanos, un cordón, la amarraron y bueno, vámonos. Y ahí entonces comienza, llamémoslo así, sí, las clarisas como tal, ¿no? Para protegerla del papá, porque el papá quería, evidentemente, que no era el plan que tenía, ella, que quería casarla, ella, que tuviera ahí un matrimonio de gran renombre. La llevó al convento de las benedictinas, ahí cerca en San Pablo. Ya les digo, buscaron por todos lados la familia, pero ella, nada, no quiso regresar y se acabó. Bueno, y resulta que, y esto es lo simpático del asunto, es que una semana después de que ella se fugó, se va la hermana Inés, la hermana que se llama Inés, y empezó a vivir también, y más adelante se va a reunir Beatriz. Bueno, y fíjense, va a terminar la mamá Hortolana, se va a sumar también a las clarisas. Es interesante, ¿no? Eh, Hay varios pasos, no me voy a poner aquí a explicarles tanto, ¿no? Pero finalmente los camaldulenses, que eran los que tenían ahí el conventito cerca de la Porciúncula, ahí en San Damián, que fue donde el Señor le habló a Francisco, reconstruye mi iglesia, pues ahí fue donde se fueron a quedar ellos. Y entonces eh, en esa casita anexa ahí a la iglesia de San Damián es donde se van a quedar. Ahí se va a quedar Clara hasta el final de sus días, ¿no? O sea, 40 y tantos años pasó ahí. Bueno, ya les digo, una cosa. Francisco las llamaba las damas pobres, ¿ya? Incluso en algún momento las esclavas pobres, ¿eh? Bueno, y Clara es la primera mujer que escribe una regla, una regla de una orden, y ella bueno, entonces fíjense, ella redacta, en primer lugar, una norma de vida para, para sus clarisas. El Papa Inocencio III, que había aprobado de boca también a los frailes menores, pues aprueba una formación de una regla para 1215 y entonces, y bueno, y ella pasa a ser la primera abadesa ahí en San Damián, viviendo pobre, ¿no? Y fíjense, por eso en las constituciones, llamémosle en la regla, lo que aparece claramente es la idea del privilegio de la pobreza. Es interesante, el privilegio de la pobreza, cómo vivir
esto. Bueno, pues ya les digo, era una mujer alegre, devotísima de la Sagrada Escritura, y perdón, de la Santa Eucaristía, de la Sagrada Escritura, bueno, claro que la conocía, pero digo, de la Santísima Eucaristía, devotísima de la Virgen. Bueno, pues se cuenta que antes de morir, en una procesión, ella vio una procesión de vírgenes que venía y al frente venía la madre, que le dio un abrazo, que le dio un abrazo a la Virgen, que la abrazó. Es simpático que hay una historia, por eso es la patrona de la televisión, porque ella no podía moverse por su enfermedad, pero ella quería participar de la misa del día de Navidad, y entonces en la pared de la celda donde ella estaba, de su cuarto, acuérdense que el término celda es el término propio en el mundo de los religiosos, pues entonces se proyectó, si lo quieren así, la misa, y ella participó de ella, ¿no? Entonces por eso es que se le denominó la patrona pues de la televisión. Una mujer fuerte, oigan. Fíjense que cuando los musulmanes invaden esa zona, llegan ahí en Umbria, ella sencillamente se puso con el Santísimo, por eso a veces se le representa con el Santísimo en la mano, se puso con el Santísimo y los detuvo, y ahí no pasaron. Ya les digo, hay un montón de detalles interesantes con respecto a esto. Ese detalle, por ejemplo, es de 1241. Y bueno, un montón de cosas bellas sobre la vida de ella, ¿no? Está incorrupta. Y yo he podido ir a orar ahí a Asís. Nunca he ido a Asís, fíjense, estando Carlo Acutis. Lo digo con dolor, ¿eh? Todas las veces que he tenido la gracia de estar en Asís para ir a rezar ahí a la basílica de abajo, como es la basílica subterránea donde está enterrado Francisco. Bueno, no está enterrado, está colocado arriba, pero siempre paso por el convento de las Clarisas y siempre, pero de verdad que no he ido hace un buen rato, y por eso no he podido estar. Dicen que el Papa Inocencio IV pasó por ahí donde ella estaba en su lecho de enferma, le pidió a ella que le diera la bendición y la absolución general y que orara por ella. Y el Papa le dijo, hombre, ya quisiera yo morirme en esas condiciones, y pues sí es cierto, ¿no? Y iba a morir, como les digo, un 11 de agosto del año, les dije, tenía 59 años cuando muere, eso es 1253. Va a ser canonizada 2 años después. Dicen que para los funerales, madre de Dios, nunca habían visto tanta gente en Asís. Nunca había visto tanta gente en Asís. Y lo que ella dice, murió el Señor, Señor, tú me creaste, gracias te doy, bendito seas. Y ahí murió. Bueno, interesante, ¿no? Los santos, una de las santas, miren, la espiritualidad franciscana, los únicos que la han vivido completamente es ella y Francisco. Hay una espiritualidad sanfranciscana, es decir, que es la posterior, que busca de alguna manera acercarse a ellos dos, pero seamos honestos, como ellos dos, nadie. Vamos a las lecturas, siempre del libro del Deuteronomio, que es lo que estamos leyendo en estos días, ¿no? Capítulo 10, versículos del 12 al 22. En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras. Ahora Israel, advierte bien lo que el Señor te pide, que temas al Señor tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y todo el alma, que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ellas son del Señor, tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren, pues, su corazón ni endurezcan su cabeza, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta sobornos, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amen pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora Israel, el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ya les decía yo que este Deuteronomio, que se considera el testamento de Moisés, pues va a insistir, ¿no?, en el recuerdo, en no olvidar, no olvidar, no olvidar. Mira lo que Dios ha hecho contigo. Y es que el pueblo es un pueblo desmemoriado. Y entonces, lamentablemente, hay que estarle constantemente recordando todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y recordarles precisamente que la ley que se les da no es una camisa de fuerza, sino al contrario, es un camino de liberación. Cómo Dios los ha ido llevando, los ha venido trayendo hasta llevarlos a este momento. Ellos que eran 70, nos dice cuando salieron, cuando nació el pueblo propiamente, ¿no? Cuando llegaron a Egipto, y ahora son un pueblo numeroso. Es decir, la idea es
no olvidar nunca lo que Dios ha hecho por ellos. No cierren pues su corazón ni endurezcan. Ya les digo, es que es un pueblo de cabeza dura, ¿no? Sí, eso soy yo también. Soy buen israelita en ese sentido. Ya, es que nos cuesta la terquedad, la falta de sentido de la historia, de sentido del actuar de Dios. Eso es lo que nos tiene dado. Por eso, hombre, miren todo lo que hay, y Dios eligió a este pueblito, a este grupo eligió el Señor, a esta comunidad eligió el Señor. ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Él te pide? Que lo ames, que lo temas, que cumpla su voluntad, que le sirvas con todo el corazón y con toda el alma. Es decir, eso los mandamientos, insisto, no son camisa de fuerza. Querido pueblo, no lo es. Eso es lo que está diciendo el deuteronomista. Mira todo lo que Dios ha hecho. Más bien, valóralo, porque has sido elegido, eres el pueblo de Dios. Bueno, actúa como tal. Porque esa es la lógica del asunto, ¿no? No solo es que te ha elegido el Señor, ahora responde, cumpliendo los mandamientos, siendo testigo. Vamos al Evangelio. Uno de los pasajes también más dolorosos, ¿no? Fíjense, el inicio al menos, el segundo ya es una explicación muy bella. Mateo capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron, ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y échale anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Segundo anuncio de la pasión, y en el segundo anuncio de la pasión queda claro que los discípulos van entrando en el tono, ¿no? Se van dando cuenta que esto no es de broma. Y por eso se llenan de tristeza. Claro, imagínense usted que un amigo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, cuando un amigo, una persona querida le cuenta, tengo cáncer y estoy en esta situación, y uno se queda que no sabe qué hacer, ¿no? Yo muchas veces lo que me da es por abrazarlos, porque ¿y qué puedo hacer? Entonces, literalmente, no puedo orar, evidente, usted bien, padre, usted puede orar, puede ungirlos, todo eso lo hago, ¿no? Pero lo que me refiero es frente al dolor. Y entonces, esto, la oración me acompaña, me sostiene, pero usted mejor abrace. Usted haga sentir al otro que no está solo. Bueno, vamos, ese es el primer punto. Segundo punto, que yo creo que es aquí fundamental, es esta imagen, ¿no? Los recaudadores de impuestos que le llegaron a decir a Pedrito, y entonces tu maestro no paga. Sí, sí paga, o sea que sí pagaba. Sí, porque que Pedro lo diga con tanto aplomo, quiere decir que efectivamente el Señor, vamos, las responsabilidades ciudadanas no las podemos perder, ¿eh? Cuidado. Una cosa es que estemos exentos de algunas cosas por el bien común, eso puede ocurrir, ocurre en muchas sociedades, pero otra cosa es que todos tenemos responsabilidades ciudadanas y no podemos hacernos los desentendidos frente a esto. O sea, hay cosas que tenemos que cumplir para no darles escándalo, dice el Señor Jesús, pues sí, para no ser piedra de tropiezo. Hombre, sí, ¿cómo vamos a estarnos saltando las normas de manera olímpica solamente porque sí, porque o invocar que yo soy el sacerdote, yo soy, no, no. Es decir, lo nuestro, la ciudadanía, somos ciudadanos de este mundo, claro, somos ciudadanos del cielo, aunque vivimos en esta tierra. Bueno, las realidades terrenas, siempre y cuando nos ayuden a ganarnos el cielo, no pierden su legitimidad, no pierden su importancia, no pierden su valor. Así que cuidado, porque hay algunos que como que pensamos que ser cristianos nos exime de nuestras responsabilidades sociales. No nos exime. Al contrario, como creyentes debemos hacer, claro, cada uno en su posición, ¿no? Es decir, ustedes los laicos, pues tienen que participar de la vida política, por ejemplo, política partidista, me refiero, de la política participamos todos, que es necesario. Para eso están, ese es su ambiente, es lo propio. Nosotros, los sacerdotes, la jerarquía, los obispos, no nos corresponde la política partidista, ese no es nuestro lugar. El Estado efectivamente es laico. Cuidado, yo insisto en eso, no es laicista, es laico, es legítimo. Es decir, no tiene que haber una influencia directa, pero influencia tiene que haber en todo, porque como somos una sociedad debemos ayudarnos mutuamente para el buen gobierno, para el buen desempeño de la vida común. Eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, la gente que es manipulable y es manipulable porque no es capaz de entrar y de meterle raíz cuadrada a las cosas y analizarlas, ¿no? Y se dejan llevar a veces un poco apasionadamente. Por ellos también tenemos que orar y servirlos siempre. Bueno, hay que cumplir con los deberes. Para que no haya escándalo, dice, vete tú, paga por mí y paga por ti. Le fue bien a Pedro, ¿eh?
Le fue bien a Pedro, porque pudo pagar ese impuesto. Muy simpático la manera que utiliza el griego para llamarle impuesto propiamente a esto. No sabemos si hace literal alusión a esto, ¿no? Pero bueno, el Hijo del Hombre que va a ser entregado ahora tiene que pagar la didracma, que legítimamente es el impuesto del templo, no es el impuesto a las autoridades, sino el deber que se tiene como obligación religiosa. Por eso les decía, o sea, sí que tenemos que cumplir con las obligaciones civiles, sí, pero en este caso la referencia es más hacia lo religioso. Les invito a hacer oración. Por los caminos del mundo tú has pasado diciendo la verdad. Por los caminos de la tierra tú has sido peregrino y mensajero del Padre. Por los caminos de la historia tú has estado atento a los signos de los tiempos. Por los caminos de los pobres tú has hecho la voluntad del Padre. Por los caminos de Dios tú has ido al encuentro de todos, hijos y marginados. Por los caminos de la periferia tú has anunciado la buena noticia. Por los caminos de los hermanos tú has hecho el camino hacia el Padre. Por los caminos de la vida tú mismo has hecho tu propio camino. Por tus caminos llévame, Señor. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Clara de Asís, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.